exigió. Las tareas del hogar son 50-50. Yo dije, entonces también lo son las facturas. Ella se rió. Buen intento. Las facturas son trabajo del hombre. Yo respondí, de acuerdo. Al día siguiente cancelé todos los pagos automáticos de los servicios públicos de mi cuenta. Su primera pista fue cuando se cortó la luz, en medio de su programa favorito. Durante los últimos 3 años, creí que mi relación con mi esposa Sara era una asociación bien equilibrada. Soy analista de sistemas, que es una forma elegante de decir que diseño y gestiono flujos de trabajo eficientes. Me gusta la lógica, me gusta la justicia. Pensaba que nuestro matrimonio operaba bajo esos mismos principios. Yo era el principal sostén económico por un margen significativo y estaba contento con ese arreglo. Mis ingresos cubrían la hipoteca de la casa que está únicamente a mi nombre, los servicios públicos, los pagos del coche, los seguros, toda la infraestructura de nuestra cómoda vida. Sus ingresos de un trabajo a tiempo parcial como gerente de una boutique eran para que los usara como quisiera. A cambio de mi contribución financiera, yo me encargaba de los trabajos de hombre en la casa, el jardín, las reparaciones del hogar, sacar la basura, ocuparme de los coches. Ella se encargaba de la mayoría de las tareas de interior, la cocina, la limpieza, la colada. Era una configuración tradicional, quizás, pero funcionaba. Había un equilibrio. Había armonía hasta el martes pasado, cuando decidió renegociar unilateralmente los términos de toda nuestra existencia. Me hizo sentar en la mesa de la cocina con una hoja de cálculo impresa. Era una tabla de tareas. Había dividido todas las tareas del hogar, quitar el polvo, pasar la aspiradora, la colada, cocinar todo en 2 columnas perfectamente iguales. He estado pensando, Mike, comenzó su voz llena de una nueva y férrea resolución que no le había oído antes. Este arreglo actual no es justo para mí. Soy una mujer moderna, y creo en una asociación moderna. Las tareas del hogar deberían ser 50-50. Miré su hoja de cálculo. Era increíblemente detallada. Vale, dije lentamente. Estoy abierto a eso. Quiero que seas feliz. Pero si vamos a hacer que nuestra asociación sea un verdadero 50-50, eso debería aplicarse a todo, ¿verdad? No solo a las tareas, sino también a las responsabilidades financieras. Esperaba una discusión razonable. En lugar de eso, se rió. Fue una risa aguda y condescendiente, de esas que te hacen sentir pequeño. Buen intento, dijo con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Pero no las facturas son trabajo del hombre. Eso es diferente. Tú eres el proveedor. Esa es tu contribución. Mi contribución es bueno soy yo. Simplemente la miré fijamente. La pura e impresionante hipocresía de aquello era asombrosa. Quería los beneficios filosóficos de la igualdad moderna, sin ninguna de las responsabilidades financieras. Quería ser una socia al 50-50 en quitar el polvo, pero una socia al 0% en la hipoteca. Quería su pastel feminista y que yo también lo pagara. En ese momento la parte de mi cerebro de marido amoroso y complaciente se quedó en silencio. El analista de sistemas tomó el control. Vi el fallo en su lógica. Era un error crítico del sistema, una falacia lógica tan profunda que amenazaba la integridad de toda la operación. Un sistema con un desequilibrio tan fundamental no es sostenible. Está destinado a un fallo catastrófico. No discutí. No levanté la voz. Discutir con una lógica defectuosa es un desperdicio de energía. La única manera de demostrar que un sistema está roto es dejar que funcione hasta que se estrelle. La miré. Mi rostro era una máscara de tranquila aceptación. De acuerdo, dije. La expresión de triunfo en su rostro fue absoluta. Había ganado. El hombre de la casa había sido puesto en su lugar. Bien dijo empujando la tabla de tareas sobre la mesa. Tu semana para limpiar el baño empieza mañana. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, me senté en mi ordenador. Abrí el portal en línea de mi cuenta bancaria, la cuenta desde la que se financiaba toda la arquitectura de nuestra vida. Fui a la sección de pagos automáticos.
La lista era larga. La hipoteca, la electricidad, el gas, el agua, el internet de alta velocidad, el paquete de cable premium, nuestro plan de telefonía móvil, los 3 servicios de streaming que veía religiosamente uno por uno con la silenciosa y metódica precisión de un experto en desactivación de bombas, cancelé cada uno de los pagos automáticos. Luego hice una cosa más. Transferí una parte significativa de mis ahorros a una nueva cuenta separada en un banco diferente, una cuenta de la que ella no tenía conocimiento. Estaba protegiendo mis activos del inminente fallo del sistema. Continué con mi semana. Hice mi mitad de las tareas. Limpié los baños. Pasé la aspiradora. Fui el perfecto socio. 50-50. Sara estaba en el paraíso. Había renegociado con éxito su vida para incluir todos los beneficios y ninguna de las responsabilidades. Pensó que había ganado. No tenía ni idea de que el sistema ya estaba en un estado de fallo en cascada. Simplemente aún no había visto los mensajes de error. El primero estaba programado para llegar en aproximadamente una semana. Actualización 1. La primera ficha de dominó cayó un jueves por la noche exactamente 8 días después de nuestra pequeña charla. Era la noche del final de temporada de su reality show favorito, un programa sobre mujeres increíblemente ricas que discuten en Yates. Sara estaba acampada en el sofá, con una copa de vino en la mano, completamente absorta en el drama. Exactamente a las 9:27 p.m., en medio de una confrontación particularmente dramática entre una mujer llamada Tiffany y una mujer llamada Chantel, toda la casa se quedó a oscuras. La televisión, las luces, el aire acondicionado, todo murió en un instante, sumiendo la habitación en una silenciosa y profunda oscuridad. «¿Qué demonios?», gritó Sara desde el sofá. «¿Has fundido un fusible?» «No», dije con calma desde la cocina donde había estado disfrutando del programa. «Toda la casa está sin luz. Debe ser un apagón en el vecindario». Sabía que no lo era. La factura de la electricidad que vencía 3 días antes no se había pagado por primera vez en los 8 años que había vivido en esta casa. La compañía eléctrica, como es su protocolo, había enviado un último correo electrónico de advertencia a mi dirección de correo, que yo había ignorado, y luego habían cortado la luz. Sara buscó a tientas su teléfono usando su linterna para navegar por la habitación oscura. «Voy a mirar la página web de la compañía eléctrica», dijo con la voz llena de fastidio. «Esto es ridículo. Me estoy perdiendo el final». Tecleó en su teléfono por un momento. «Qué raro», dijo. «No puedo conectarme». «¿Se ha caído el Wi-Fi?» Parecería que sí, dije. La factura de internet pagada a la misma compañía que el cable tampoco se había pagado. El servicio había sido suspendido esa tarde. Usaré mis datos», refunfuñó. Tecleó en su teléfono de nuevo. Su frustración crecía. «Ni siquiera tengo señal aquí. ¿Qué está pasando?» «Eso es probablemente porque nuestro plan de telefonía móvil fue suspendido esta mañana por falta de pago», expliqué con mi voz todavía perfectamente nivelada. Finalmente dirigió el haz de la linterna de su teléfono hacia mi cara. Su expresión era una mezcla de confusión y horror creciente. «Falta de pago», repitió. «¿De qué estás hablando?» «Todo eso está en pago automático». «Lo estaba», dije, «pero cancelé todos los pagos automáticos la semana pasada. Según nuestra nueva asociación, 50-50, he estado ocupándome de mi mitad de las tareas. Supuse que tú, como mi socia igualitaria, te estabas ocupando de tu mitad de las facturas». Ella simplemente me miró sin palabras. La lógica de la situación se estaba estrellando lenta y dolorosamente contra el muro de su sentimiento de tener derecho a todo. Pero tú eres el hombre», balbuceó finalmente. «Las facturas son tu trabajo. Tú dijiste que de acuerdo». «Dije que de acuerdo con tu nuevo sistema». La corregí. «Un sistema donde todo es 50-50. Simplemente estoy siguiendo las reglas que tú estableciste. Hice mis tareas. ¿Pagaste tú las facturas?» La expresión en su rostro fue mi respuesta. No solo no las había pagado, la idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza.
¿Cómo vamos a arreglar esto?, susurró el pánico finalmente apoderándose de ella. No tenemos luz, ni internet, ni teléfonos. Bueno, dije, sacando un libro y una linterna de un cajón cercano. Voy a leer un poco. En cuanto a ti, creo que la compañía eléctrica tiene una línea de pago automatizada 24 horas. Tendrás que encontrar un lugar con un teléfono que funcione para llamarles, y necesitarás una tarjeta de crédito. Espero que tengas un límite alto. Las tasas de reconexión son una pasada. Encendí mi linterna, abrí mi libro y me acomodé en mi sillón. La dejé allí de pie en la oscuridad iluminada solo por la luz moribunda de su teléfono en una casa fría y silenciosa, completamente a solas con las consecuencias de su propia filosofía. Actualización 2. La noche del gran apagón fue solo el comienzo de la educación de Sara en los fundamentos de causa y efecto. Después de una hora de frenéticas llamadas telefónicas susurradas a sus padres desde su coche para obtener el número de su tarjeta de crédito, la luz fue finalmente restaurada. El costo, incluyendo las cuantiosas tasas de reconexión, fue como predije sustancial. Volvió a entrar en la casa con el rostro como una máscara de furia hosca. No me habló. Simplemente se fue a la cama. Pensó que la crisis había terminado. No tenía ni idea de que solo era un diagnóstico del sistema. El colapso total del sistema aún estaba por llegar. A la mañana siguiente intentó ducharse. Giró el grifo y todo lo que salió fue un triste y gorgoteante chorrito de agua fría. La factura del agua pagada a un departamento municipal diferente tampoco se había pagado. El servicio había sido cortado esa mañana. El colapso que siguió fue un espectáculo digno de ver. Irrumpió en el salón, envuelta en una toalla, gritando que yo era un monstruo cruel y manipulador. Soy un analista de sistemas. Sara, dije con calma, sin levantar la vista de mi portátil. Simplemente estoy identificando y exponiendo un fallo en el sistema que tú diseñaste. Tu sistema que postula que tienes derecho al 50% de los derechos y al 0% de las responsabilidades no es una asociación funcional. Es una relación parasitaria. Simplemente estoy cortando el suministro al anfitrión. Ese fue el día en que finalmente pareció comprender el alcance total de su predicamento. Todo su estilo de vida, el mundo cómodo y conveniente que daba por sentado, no era algo garantizado. Era una infraestructura que requería una constante y significativa aportación financiera, una infraestructura que yo había diseñado, construido y mantenido, sin ayuda de nadie, y acababa de desmantelar toda la red. Derrotada y sin duchar, se fue a casa de sus padres. Esto, lo sabía, era su intento de reunir a sus aliados y lanzar un contraataque. Yo estaba preparado. Esa tarde su padre me llamó. Era un hombre razonable, pero también era un padre protector. Estaba enfadado. ¿Qué demonios está pasando, Mike?, exigió. Sara está aquí llorando. Dice que la has dejado sin nada, que estás tratando de echarla. Con el debido respeto, señor, comencé con un tono educado pero firme. No la estoy echando. Simplemente le estoy pidiendo que participe en la realidad financiera de la vida que quiere llevar. Luego, con calma y sin emoción, le expliqué la conversación. Le hablé de su tabla de tareas. Le hablé de su exigencia de un reparto 50-50 del trabajo y de su simultánea negativa a contribuir 50-50 a las facturas. Le dije sus palabras exactas. Las facturas son trabajo del hombre. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oírle procesar la información. ¿De verdad dijo eso?, preguntó finalmente la ira, en su voz reemplazada por una nota de cansado desencanto. Sí lo hizo, confirmé. Así que acepté sus términos. Ahora soy su socio igualitario en las tareas. Solo espero que ella sea mi socia igualitaria en las finanzas, la luz, el agua, el internet. Esos son los costos de la vida que estaba disfrutando. Simplemente le he transferido las facturas a ella. Suspiró un sonido pesado y cansado. Ya veo, dijo. Yo hablaré con ella.
Esa conversación fue el punto de inflexión. Sara había esperado que su padre irrumpiera y librara su batalla. En cambio, se encontró con la innegable y vergonzosa hipocresía de la postura de su propia hija. El acto final y brutal de este drama fue la hipoteca. El pago de la hipoteca, el gasto más grande de nuestras vidas, vencía a finales de mes. También se pagaba directamente desde mi cuenta. Unos días antes de que venciera, le envié a Sara un simple y educado correo electrónico. Contenía un PDF del extracto de la hipoteca. El asunto era nuestra asociación 50-50. El cuerpo del correo era corto. Hola Sara, según nuestro nuevo acuerdo, esta es tu mitad del pago de la hipoteca de este mes. Vence el día 1. Por favor, hazme saber cómo te gustaría transferirme tu parte. Gracias, Mike. Nunca respondió. El día 1 del mes llegó y pasó. Pagué la hipoteca en su totalidad desde mi propia cuenta, como siempre hacía, pero también documenté su falta de pago. Era la última pieza crítica de evidencia que necesitaba. No solo se había negado a contribuir, sino que había incumplido voluntariamente su mitad de nuestra asociación acordada. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que el reality show favorito de mi esposa fue interrumpido por una dosis de realidad real. El divorcio se finalizó la semana pasada y la conclusión fue tan limpia y lógica como un sistema bien diseñado. Después de su incapacidad para contribuir a la hipoteca, solicité el divorcio. Mi caso era simple e irrefutable. No estaba discutiendo sobre emociones o infidelidad. Estaba discutiendo sobre un contrato. Presenté nuestro matrimonio como una asociación, una en la que ella había cambiado unilateral y explícitamente los términos, y luego había incumplido inmediatamente sus propios nuevos términos. Mi abogada, una mujer aguda y sin rodeos, fue brillante. Enmarcó todo el divorcio en torno a la tabla de tareas. La presentó en el tribunal como prueba A, el acuerdo de asociación renegociado. Luego presentó las facturas de los servicios públicos, los avisos de desconexión y el extracto de la hipoteca como prueba del incumplimiento inmediato y total de ese acuerdo por parte de Sara. El abogado de Sara intentó argumentar que era una disputa doméstica informal. Intentó afirmar que el comentario de «las facturas son trabajo del hombre» era una broma, pero ya era demasiado tarde. Sus acciones habían demostrado su intención. La jueza, una mujer que sospecho que tenía poca paciencia con la hipocresía de los privilegiados, no quedó impresionada. La sentencia final de divorcio fue un monumento a las consecuencias lógicas. Debido a que la casa estaba únicamente a mi nombre y yo era el único que había contribuido a la hipoteca, se dictaminó que era mi propiedad única y separada. Su reclamación de la mitad del valor neto de la propiedad fue desestimada. No se le concedió ninguna pensión compensatoria, ya que la jueza dictaminó que ella, por su propia admisión, se había negado a ser una socia financiera plena en el matrimonio. Se fue con sus ahorros personales, su coche y nada más. Lo último que supe es que Sara vive en un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. El alquiler, estoy seguro, es un recordatorio constante e inoportuno de las realidades de una verdadera asociación 50-50. Tiene que pagar su propia electricidad, su propia agua, su propio internet. Está viviendo la vida moderna e independiente que afirmaba querer. Sospecho que no es tan glamurosa como imaginaba. En cuanto a mí, mi vida es tranquila y ordenada. Mi casa está limpia. Contraté un servicio de limpieza con el dinero que estoy ahorrando al no tener esposa. Mis facturas están todas en pago automático. El sistema es estable. No odio a Sara. Simplemente la veo como un sistema defectuoso, un trozo de código defectuoso que tuve que eliminar antes de que corrompiera toda la red. Exigió una asociación 50-50 y al final eso es lo que obtuvo. Se quedó con el 50% de las personas en el matrimonio ella misma y yo me quedé con el 50% yo mismo.